Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a ver la plataforma de Celsius Network, vamos a ver las características de esta empresa, las facilidades que nos ofrece, todas las características que contiene y luego vamos a ver la plataforma tanto dentro del dispositivo móvil como dentro desde nuestro ordenador. Es cierto que esta plataforma está especializada sobre todo para que la usemos en la aplicación de nuestro dispositivo móvil, tanto Android como iOS, pero es cierto que también nos brinda la facilidad de poder ejecutarla dentro del ordenador para controlar cómo van nuestras finanzas y los productos que tengamos contratados, si ese es el caso. Por eso, si al final del vídeo te convence, te gusta y quieres abrirte una cuenta, utiliza el enlace de referidos que te dejo en el primer comentario del vídeo, porque tendrás un bonus que te voy a explicar a lo largo de este vídeo, así que quédate ahí porque vas a aprender muchísimo. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más porque comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y antes de nada es importante decir que Celsius Network es una empresa muy parecida a la empresa de Nexo y muy parecida a la empresa de BlockFi, empresas que ya hice tutoriales sobre ellos y os dejo aquí arriba en las tarjetas, y por eso en futuros tutoriales también vamos a comparar estas dos empresas, la de Nexo y la de BlockFi, con la empresa de Celsius Network para ver las diferencias y cuál es más rentable en función del proyecto que queramos invertir. Como habéis podido deducir de todo esto que acabo de decir, Celsius Network es una empresa en la cual podremos depositar nuestro capital en forma de criptoactivos, como pueden ser criptomonedas, stablecoins, como pueden ser tokens, como pueden ser activos estables. Además, Celsius Network nos va a dar la posibilidad también de solicitar préstamos dentro de la plataforma. Lo vamos a ver muy en detalle. Y finalmente nos da la posibilidad de pedir la tarjeta de crédito y realizar pagos con ella, donde tendremos beneficios asociados a estos pagos. Por eso vamos a ver las características de esta plataforma dentro del ordenador, cagando leches. Como estáis viendo en mi pantalla, estoy dentro de la página de Celsius Network y esto es lo que nos aparece. Dice Earn and Borrow, o sea que gana y solicita con Celsius Network. Con solicita se refiere a solicitar préstamos. Si nosotros bajamos, aquí te da la opción de hacerte una cuenta nueva y te dice, bueno, cuánto es el capital que tiene esta empresa, te dice cuántos usuarios tiene, te dice la comunidad en Bitcoin, ¿vale? Cuántos K de Bitcoins tiene. Aquí te da también las características, te dice aquí que ganes hasta un 17% pagado cada semana. Y esto es importante, es una rentabilidad que por depositar tu capital dentro de la plataforma de Celsius Network se te va a pagar semanalmente. Quiero recalcar esto, ya que en la empresa de BlockFi nos lo paga mensualmente, ¿vale? El día último de mes nos paga BlockFi nuestro interés generado, la plataforma de Nexo nos lo paga diariamente y la plataforma de Celsius Network nos lo paga semanalmente. Esto es importante en función de lo que tú quieras hacer con tu capital. Si quieres retirarlo de un día para otro, pues evidentemente te compensa más la plataforma de Nexo. Pero si por ejemplo lo que tú quieres es invertir en un proyecto en el que confíes o dejar ahí tu dinero estable generando un interés, pues simplemente déjalo en Celsius Network o en BlockFi. Si nosotros continuamos bajando, nos da la opción de clicar en Start Earning Today. Vamos a darle aquí mismo para que nos aparezcan los beneficios de las diferentes monedas. Si nosotros tenemos seleccionado All Coins y además aquí a la derecha vamos a tener seleccionado International Rates, vamos a ver la rentabilidad asociada a cada criptomoneda. Aquí en morado nos aparece el link para los usuarios Platinum, que lo vamos a ver más adelante, y aquí nos aparece la rentabilidad estándar asociado a cada criptomoneda. Por ejemplo, TUSD un 8,88% y a medida que vamos bajando pues vemos para otro tipo de criptomonedas como por ejemplo USDT 8,88%. De hecho, al hacer clic nos aparece cuánto es el total que se ha pagado, nos aparece el tanto por ciento de holders dentro de la plataforma y la última actualización. Aquí, como os he comentado, nos aparece el porcentaje si eres miembro platino. Y lo mismo para los otros activos. Si nosotros seguimos bajando encontraremos los Gold Tokens y abajo las Cryptocurrencies, que son las criptomonedas. Encontraremos una rentabilidad para Matic, para Polkadot, para BNB, para Luna, Aave, Dash, en fin, encontraremos para todas estas criptomonedas. Aquí para Bitcoin y Ethereum encontramos un rango diferente, que por debajo de un Bitcoin y de 100 Ethereum, una rentabilidad determinada como es 6,20 y una vez se supera esta cantidad que nos pone aquí, la rentabilidad asociado tanto a Ethereum como a Bitcoin decrece hasta 3,52 y 3,51 en ambos casos.
De hecho, si continuamos bajando veremos todas las rentabilidades dentro de la plataforma y finalmente encontramos una calculadora en la cual podemos poner la cantidad que nosotros vamos a depositar en dólares. Por ejemplo, imaginad que vamos a hacer una inversión de $1000 en Bitcoin y queremos holdearlo 5 años. Bueno, pues en este caso estaríamos ganando $363 con una rentabilidad de 6,20%. Si nosotros, por ejemplo, ponemos otro criptoactivo, como podemos poner, por ejemplo, el USDT, que lo he visto por ahí arriba, si no me equivoco, aquí está, en 5 años, pues estaremos ganando $558 con una rentabilidad de 8,88% si tu cuenta es estándar. De esta manera podremos realizar un cálculo estimado sobre lo que nosotros ganaremos depositando nuestro capital en la plataforma de Celsius Network en una cantidad de años determinada. Ahora vamos a dejar el ratón sobre la parte de individuals y vamos a irnos a la parte de borrow, que básicamente es la parte donde nosotros vamos a poder solicitar préstamos. Aquí nos pone que podemos solicitar préstamos con hasta un 1% de interés y aquí nos pone la criptomoneda que nosotros podemos pedir. Si hacemos clic en USDC, encontramos las criptomonedas que podemos pedir. USDT, imaginad que queremos pedir un préstamo de 10.000 USDT, nosotros tendremos que dejar un colateral en la criptomoneda que nosotros queramos, que puede ser Bitcoin, que puede ser la que tú quieras, USDC o lo que tú quieras. Bueno, en fin, tendremos que dejar un colateral que va a variar en función de la tasa de interés que nosotros paguemos al final del préstamo. Evidentemente, cuanto mayor sea la tasa de interés, cuanto mayor sean los intereses asociados al préstamo, menos va a ser la cantidad colateral que nosotros tendremos que dejar. Y nosotros también podremos hacer la opción de pagar en CEL, ¿vale?, que nos reduce el interest rate, básicamente la tasa de interés, hasta un 0,75% en el caso más pequeño. También podemos elegir la cantidad de tiempo que nosotros queremos utilizar para pagar este préstamo, para que nosotros nos sintamos cómodos a la hora de operar con nuestro capital y hagamos un plan bien establecido. Finalmente, en la parte de individuals podemos irnos a la parte de credit card, pero esto lo vamos a ver muy en detalle en futuros tutoriales, ya que vemos que es coming soon, es decir, que todavía no la han lanzado, pero que es muy interesante. Es una tarjeta que nosotros vamos a poder utilizar para pagar en diferentes negocios y que vamos a tener diferentes recompensas únicamente por utilizarla. Pero como te he dicho, no vamos a incidir en ella porque todavía no se ha lanzado oficialmente, así que una vez explicadas las rentabilidades asociadas a los criptoactivos que hemos analizado y una vez visto los préstamos que te ofrece Celsius Network, vamos a entrar a la plataforma desde el ordenador. Por eso, si te convence la plataforma, utiliza el enlace que te he dejado en el primer comentario, porque vas a poder ganar hasta $50 en Bitcoin si transfieres una cantidad mínima de hasta $500 dentro de tu cuenta de Celsius Network y la mantienes durante 30 días. Es decir, si tú transfieres $500 a tu cuenta de Celsius Network y la mantienes durante 30 días, vas a poder ganar hasta $50 que te van a proporcionar en la criptomoneda de Bitcoin dentro de tu plataforma de Celsius Network. Dicho esto, vamos a ver la plataforma dentro del ordenador ipso facto. Como estáis viendo en mi pantalla, vamos a tener que introducir un email y una contraseña, pero si aún no te has creado la cuenta, vas a tener que verificar que eres tú, pues sacándote un selfie de tu cara, de perfil, del otro perfil, y también vas a tener que mandar una foto de tu documento nacional de identidad, básicamente para corroborar que eres tú el que está utilizando la cuenta y que no es otra persona. Me parece bastante evidente y bastante lógico, y es un requisito que están haciendo todas las empresas de inversión a la hora de crearte una cuenta. Por eso, nosotros vamos a introducir el email y la contraseña rápidamente, y una vez nos hemos registrado, esto es lo que nos aparece a nosotros por defecto. Nosotros ya estamos verificados y encontramos un menú superior donde nos aparece básicamente nuestro dashboard, lo que es el panel principal, la opción de enviar, de recibir criptomonedas, de solicitar un préstamo, y a la derecha nos aparece nuestro perfil. Aquí también nos aparecen las criptomonedas que nosotros tenemos, pero todo esto es relacionado con la parte de dashboard, con la parte de nuestro panel. En la parte de nuestro panel vamos a ver nuestro balance, vamos a ver cuánto estamos holdeando, las recompensas que hemos ganado y el total del balance. Aquí veremos un gráfico, una estadística, o podemos también verlo en formato quesito en función de las criptomonedas que nosotros tenemos, para ver un poquito cómo está yendo nuestro portfolio. Aquí abajo veremos finalmente las transacciones que hemos estado realizando dentro de la plataforma. Si hemos comprado, si hemos vendido, si hemos recibido, si hemos solicitado un préstamo, estaremos viendo todo esto en detalle. Aquí en la parte de Send, yo es una cuenta nueva que me acabo de crear y por eso no vemos ningún capital todavía asociado. Pero si por ejemplo nosotros queremos recibir dinero dentro de nuestra plataforma, le damos a Receive y dice Only transfer same coin type as selected. Bueno, pues vamos a darle a
New Coin o meter nueva moneda dentro de la plataforma de Celsius y puedes elegir la que tú quieras. En este caso, en función de la criptomoneda que nosotros elijamos, nos van a cobrar unas comisiones o nos van a cobrar otras. Yo os recomiendo en este caso que elijáis una criptomoneda cuyo coste de transacción no sea elevado. El coste de transacción del Bitcoin es muy elevado, el coste de transacción en la blockchain de Ethereum también es muy elevado y por eso yo recomiendo personalmente que utilicéis la criptomoneda de Litecoin o de Tron si vosotros la encontráis. He visto antes la de Litecoin, que creo que está por aquí. Vamos a darle a Add to List, ya lo tenemos, podemos cerrarlo aquí y aquí nos pone cuánto vamos a ganar. Vale, si nosotros le damos a la derecha a la parte de View and Copy Address, nos va a salir un código QR que está asociado a nuestra cuenta. También nos va a salir aquí un address con números y letras que se puede utilizar como el código QR que aparece aquí. Para enviar las criptomonedas es muy simple, podemos enviarlo desde wallets como puede ser la de Binance, como la de KuCoin, etc. Si quieres aprender a enviar criptomonedas, por ejemplo, desde Binance, mírate el tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas porque lo enseño muy detalladamente y realmente el proceso que te enseño en este video tutorial es muy similar para hacerlo desde otras plataformas como puede ser Coinbase, KuCoin, Binance, Kraken, Crypto.com, etc. La idea es que nosotros enviemos una criptomoneda con un coste de comisión de envío, en este caso, relativamente bajo comparada con las más famosas, como puede ser el Ethereum, el USDT, el Bitcoin, etc. Una vez las hemos enviado, ya podemos cerrar esto de aquí, nos aparecerá y si nosotros queremos retirar nuestras criptomonedas, le daremos a Send, que nos aparece en el menú de arriba, y haremos una transferencia. Primero elegimos una moneda, ¿vale? Evidentemente no me aparece ninguna porque yo no la tengo. Luego ponemos la wallet a la que la queremos enviar y confirmamos el proceso. Finalmente, la parte de Borrow es lo de solicitar un préstamo. Te dice que de momento únicamente se puede solicitar mediante la aplicación del teléfono móvil, porque como os he comentado, Celsius Network es muy potente dentro del teléfono móvil, mucho más que desde el ordenador, ya que la aplicación está muy desarrollada. Por eso, una vez visto lo que es todo el menú de Celsius Network, que nos quedaría la parte de nuestro perfil, pero bueno, ahí básicamente podemos gestionar las contraseñas, nuestra foto de perfil, etcétera. Pues bueno, aparte de la sección de nuestro perfil, hemos visto todo el menú. Ahora vamos a verlo en el teléfono móvil para que veáis la diferencia y lo completa que es la aplicación. Por eso vamos al teléfono móvil cagando leches. Bien, tigres, pues ya estamos en el dispositivo móvil y como te sugiere mi fondo de pantalla, lo primero que tienes que hacer es suscribirte inmediatamente a mi canal. Nah, fuera bromas, lo que tenemos que hacer es descargarnos la aplicación de Celsius Network y si no te la has descargado, pues te la descargas en el App Store o te la descargas en el Google Play Store, que es básicamente el de Android. En este caso trabajaremos desde iPhone, pero que sepas que es exactamente igual la plataforma en un dispositivo como en el otro. Así que una vez lo tenemos, vamos a irnos directamente a la parte de finanzas y aquí voy a buscar la plataforma de Celsius Network, que la tengo aquí. Y una vez estamos dentro de la plataforma, estamos viendo el menú que veis a continuación en la pantalla. Aquí me dice gana $50 con cada referido. Bueno, pues básicamente es lo que os he comentado antes, podéis ganar hasta $50 cuando vosotros transfiráis $400 a vuestra cuenta de Celsius y la mantengáis durante básicamente 30 días, ¿vale? Podéis recibir estos $50 en forma de Bitcoin. Vamos a cerrar esto de aquí y lo que nos aparece directamente es todo esto de aquí, básicamente es el panel principal. Encontraremos un balance de la cuenta, que en este caso es $0, como hemos visto antes en el ordenador. Luego aquí vemos a la derecha las ganancias que hemos tenido, $0 también. Luego podremos comprar monedas, que nos aparece ahí Buy Coins, podemos utilizar la tarjeta de crédito o la transferencia bancaria. Estas son cosas que, por ejemplo, no las hemos visto dentro del ordenador y que sí que la vemos aquí en el teléfono móvil. Que sepáis que la transferencia SEPA nos va a cobrar un 0,5%. Si nosotros la realizamos desde nuestro banco, podemos darle Bank Transfer y nos van a dar unos detalles de la cuenta bancaria de Celsius Network para que hagamos una transferencia. Si nosotros, por ejemplo, podemos poner la cantidad que queremos comprar, 20.000 USDC, ¿vale? Pues tendremos que pagar 19.000 dólares. Aquí en Payment Method elegimos nuestro método de pago que nosotros queremos hacer, pues tendremos que introducir nuestra cuenta bancaria, nuestro IBAN o lo que sea, nuestra cuenta de tarjeta y nosotros realizaremos los pagos inmediatamente a nuestra cuenta de Celsius. Como os he comentado, esta es la diferencia del ordenador y del teléfono móvil, que encontraremos facilidades que antes no encontrábamos. Y no solo podremos transferir criptomonedas a nuestra página de Celsius Network, sino que también podremos hacer depósitos mediante tarjeta de crédito, que nos pone ahí $10 mínimo, y que nos va a cobrar hasta 3% de comisión al realizar este depósito. Y también podremos realizarlo por transferencia bancaria, ACH o por SEPA, ¿vale? Bueno, una vez visto esto, el tema de los depósitos,
nos aparece también 3 menús, el de Coins, Available Coins o Coming Soon. Coins básicamente son las monedas que nosotros no tenemos, así que nos da la opción de recibir coins. Como hemos visto antes, podemos elegir la moneda en cuestión, ¿vale? Que es lo que hemos visto antes en el ordenador, y podremos elegir, por ejemplo, USDT, Chainlink, lo que sea, ¿vale? Antes os he comentado la criptomoneda de Litecoin, que si no recuerdo mal, pues estaba pues un poquito más arriba. Aquí está Litecoin y dice que bueno, que podemos utilizar esta blockchain. Aquí nos pone la dirección, nos pone el código QR y podremos transferirlo de la misma manera, como os he comentado, mediante la transferencia bancaria, tarjeta de crédito o de débito, o mediante envío por la blockchain, ¿vale? Luego aquí te dice Available Coins, que básicamente son las criptomonedas que tiene disponible la plataforma de Celsius con sus diferentes recompensas, 6,20, 5,35, 5,20, bueno, aquí nos lo pone absolutamente todo. Bueno, pues aquí básicamente nos aparecen todas estas criptomonedas. Nosotros podemos hacer clic para que podamos recibirlas. Por ejemplo, Stellar, si hacemos clic sobre Stellar, pues nos aparecerá lo que hemos visto antes con Litecoin, pues exactamente igual para Stellar, ¿vale? Aquí, como os he comentado, podemos minimizar esto de aquí y en Coming Soon veremos proyectos que se van a incorporar dentro de la plataforma de Celsius Network. Y si queremos aprender sobre estos proyectos, podemos hacer clic sobre ellos para leer las características. Una vez te las has leído, vuelves otra vez a tu plataforma de Celsius Network y minimizas esto de aquí. Arriba nos aparece nuestro perfil, ¿vale? Donde podremos ver nuestro nombre, cambiar la foto, añadir códigos promocionales, información personal, seguros, podemos personalizar nuestra cuenta, el API, la apariencia de nuestra cuenta, pues podemos poner que sea de color negro, bueno, pues podemos ponerlo así, de color clarito o de un color totalmente nuevo. En este caso, bueno, lo voy a poner de color oscuro, que a mí me gusta mucho el color oscuro, ya que es mejor para los ojos. Volvemos hacia atrás y si nosotros le damos al logo de C, de Celsius, nos aparecerá este menú que vemos en pantalla. Nos da la opción de ir a la parte de cuenta, a la parte de recibir, que básicamente son los métodos que hemos visto antes. También podemos ir a la parte de enviar, a la parte de Sell Pay, para pagar con el teléfono móvil, la parte de Borrow, la parte de Profile, la parte de Community y la parte de My Sell, ¿vale? La parte de Account, que es la parte principal que acabamos de ver, ya la damos por vista. La parte de Receive, como hemos visto antes, básicamente es para recibir criptomonedas o para poder realizar pagos. La parte de Send es la parte para retirar nuestro dinero. Vamos a darle a Skip, ¿vale? Y aquí te dice que, bueno, que tienes insufficient funds porque no tenemos capital todavía en la cuenta. Pero bueno, si lo tuviésemos, nos podríamos retirar este capital a otra wallet de criptomonedas y así de fácil y así de simple. Luego, en la parte de Sell Pay, también pone que tenemos insufficient funds, pero podríamos gestionar pagos con el teléfono móvil. Eso es algo que veremos en futuros tutoriales, ya que es un tema muy interesante y obtendremos grandes recompensas por esto. La parte de Borrow, como hemos visto antes, podremos básicamente solicitar un préstamo. Nos aparece el calculator, que es la calculadora, en función de lo que nosotros queramos, pues como hemos visto en el ordenador. Tendremos que meter un colateral necesario y luego podremos elegir el porcentaje que vamos a pagar de yield y el tiempo que vamos a necesitar para pagar esta cantidad, ¿vale? Al final se nos hace aquí un cálculo estimado en función de las condiciones que nos ofrece Celsius Network. Luego la parte de Profile veremos lo que hemos visto antes. Y finalmente, en la parte de Community podremos ver los diferentes foros con los diferentes temas y los diferentes miembros que participan en él. En este caso vemos hasta 1.146.000 miembros y podremos ver los diferentes temas, ¿vale? Pues por ejemplo, pues podemos ver Celsius, VS Bitcoin, VS Ethereum, podemos ver la comparativa. De hecho, Celsius está por encima de Bitcoin, por debajo de Ethereum, ¿no veis aquí la línea azul? Y bueno, pues vemos también el número de transacciones, en fin, vamos a poder observar toda la información relacionada con la plataforma de Celsius Network. Algo importante que se me ha olvidado mencionar es que en la parte de nuestro perfil, si nosotros nos vamos a Profile y en la parte de Account, vamos a poder seleccionar que las recompensas nos la paguen en Cel, que es básicamente la criptomoneda de Celsius Network, o bueno, vamos a poder seleccionar otra opción, que es quitar esto de aquí, y que nos lo paguen en la criptomoneda que estamos holdeando. Esto es importante, ya que al final las recompensas nos las van a pagar en un método u en otro. Aquí nos dice que esto se guarda, que a partir de la semana que viene ya será efectivo este cambio porque los pagos son semanales, como hemos visto al principio del vídeo. Y luego, algo interesante que también me gustaría comentar en la parte
de account, en la parte de nuestro perfil, podremos irnos a la parte de reward rates, ¿vale? Que básicamente son las tasas de interés asociadas a cada criptomoneda, y vemos que si nosotros, por ejemplo, ganamos las recompensas en CEL, pues van a variar un poco, ¿vale? De hecho, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la parte de Learn More, que nos pone aquí arriba, nos pone que obtendremos diferentes ganancias, como hemos visto antes en el ordenador, podremos llegar a ser Platinum y tendremos descuentos en los préstamos cuanto más CEL tengamos nosotros, ¿vale? Aquí nos pone How do we calculate your loyalty level? ¿Cómo calculamos nosotros tu nivel de lealtad? Bueno, pues eso depende del balance de CEL que tú tengas en tu cuenta. Si tú, por ejemplo, tienes más de un 25%, entonces serás considerado un miembro Platinum y podremos optar a las recompensas que hemos visto antes en el ordenador y que estaban en color rosita. Bien, tigres, pues hasta que ha llegado el vídeo. Espero que te haya servido. Dale un mega like, mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.